Bien, bueno, ¿qué tal con todos? Buenas noches con todos los presentes, ¿no? Un saludo a todos aquellos que se están uniendo ahorita al curso, ¿no? Mi nombre, bueno, ya ustedes conocen, ¿no? Y también lo están viendo en pantalla, mi nombre es Julio Segura. Un saludo previo al Club de Abogados que siempre estamos viendo a través de su plataforma temas relacionados a la temática ambiental. En este caso particular, vamos a hablar de lo que es el procedimiento sancionador específicamente en materia ambiental. Eso va a involucrar hablar primero de la textura que tiene el procedimiento sancionador relacionado evidentemente al bien jurídico protegido, que en este caso es el tema ambiental como tal, y esto supone ciertamente pues hablar de las particularidades del caso, no va a ser ajeno a nosotros, por ejemplo, ver mucho de lo que es las normas relacionadas al Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, de la cual recoge la mayor parte de los insumos relacionados a la potestad sancionadora. Y con ello, evidentemente, tenemos que hablar sobre OEFA y también sobre las otras entidades de fiscalización ambiental más usuales, véase pues OSINFOR, también véase un poco CERNAM, la ANA, en algunos casos CERFOR, ¿no? Ciertamente, pues estamos hablando de que este proceso de lo que corresponde a la potestad sancionadora en materia ambiental se extiende más allá que al simple hecho de las funciones y responsabilidades que tiene OEF. Sin perjuicio de lo anterior, ¿no? Todos estos bueno, todas estas entidades públicas como tal comparten ciertamente, pues, ¿no? Atribuciones genéricas relacionadas evidentemente a los principios que devienen del procedimiento sancionador y aplicados evidentemente a la materia ambiental. Este curso tiene por objeto justamente, ¿no? Vamos a acompañar, ¿no? Vamos a acompañarles, si se quiere denominar de esta manera, a cada una de las etapas del procedimiento sancionador. Vamos a hablar, evidentemente, de las partes generales, ¿no? A nivel de competencias, también vamos a ver un poco del propio CINEFA, cómo está estructurado. Vamos a reflexionar también si realmente la materia sancionadora es la única forma de poder asegurar el cumplimiento del marco normativo, ¿no? Esto es una primera antesala que nos ayuda a visualizar exactamente que, más allá, evidentemente, de que este curso aborde el tema sancionador en estricto, la idea que deseo que ustedes también puedan tener en consideración es que la fase sancionadora no es la única alternativa para asegurar el cumplimiento del marco normativo ambiental en este caso. Sin perjuicio de lo anterior, ¿no? Este curso sí está centrado en cada una de estas etapas. Esto implica, evidentemente, hablar un poco de la fase instructora, las características particulares de la autoridad, que en este caso, ¿no? Se encarga de realizar la instrucción y con esa línea, evidentemente, sus atribuciones muy particulares, atribuciones que en algunos casos estará tanto recabada en sus reglamentos de los procedimientos sancionadores ambientales en específico, véase el CERNAM, véase del OEFA, o en su defecto también pues están constreñidas en lo que es el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Con ello también vamos a hablar un poco del rol que asume esta autoridad, ¿no? Eh, por ejemplo, simplemente como pequeña anécdota, algunos operarios del procedimiento sancionador siempre me suelen comentar que el rol de la autoridad instructora es básicamente la de recepcionar, ¿no? Un informe de supervisión y tomar de cuenta ello para pues, iniciar, por ejemplo, la fase instructora y con ello el inicio del procedimiento sancionador. Este curso tiene por objeto demostrar que esto no es así, ¿ok? Toda vez de que estas autoridades en la fase instructora, pues hay evidentemente una autonomía en el criterio adoptado y la idea es que ustedes conozcan justamente cuál es el rol que tiene la autoridad instructora para poder determinar si realmente es prudente o no iniciar un procedimiento sancionador. Seguido de ello, evidentemente, vamos a hablar un poco de la fase sancionadora en sí. Esto implica, evidentemente, de los criterios y el análisis que hace de los insumos previos, ¿no? Sea del informe de supervisión, sea también del famoso IFI que elabora la autoridad instructora, y también con esa línea, pues, ¿no? Hablar también no solamente de la sanción como tal, ¿no? La multa, que generalmente uno piensa que es el motivo de la sanción, sino también las medidas complementarias que se suelen dar. La regulación ambiental sobre este último alcance también despliega una serie de medidas administrativas que según sea el caso, según sea la regulación, se denominarán medidas complementarias, medidas correctivas, entre otros, pero todas tienen justamente una naturaleza reparadora
ante el daño evidentemente acreditado. ¿Ok? Este curso también va a involucrar una tercera etapa que es la fase recursiva, ¿no? No es parte del procedimiento sancionador, pero ciertamente es la parte que luego desencadena, ¿no? En el caso del administrado no esté de acuerdo con la decisión, que en muchas situaciones esto va a ocurrir, y por ende también podemos hablar un poco de la naturaleza, por ejemplo, de la fase que corresponde a la reconsideración, algunos criterios basados en, por ejemplo, qué se considera nueva prueba, ¿no? Que se entiende por tal, y también evidentemente la fase de apelación y otros mecanismos que también en segunda instancia, si lo queremos llamar así, en vía administrativa, pues se vienen también a nivel de resolución de casos. Entonces, esta idea es que ustedes tengan justamente un panorama, un escenario completo, la fase sancionadora y la etapa recursiva, a efectos de que también podamos entender un poco la naturaleza de cada una de estas entidades, ¿no? Si bien es cierto, como el curso señala, es la materia ambiental, ¿no? El ambiente per se en realidad involucra una serie de elementos y evidentemente esa serie de elementos está justamente relacionado a temas de calidad ambiental, a temas de recursos naturales. Por tanto, la textura de los procedimientos sancionadores no va a ser siempre el mismo. En ese cierto tenemos un ente rector, que en este caso es OEFA, va a dar ciertamente las prerrogativas y los lineamientos generales, ¿no? Cuando aterricemos, evidentemente, en cada procedimiento sancionador de cada entidad, vamos a ver, ¿no? En esa línea, cada una de las texturas particulares que se tiene, por ejemplo, cuando se trata de recursos hidrobiológicos o de biodiversidad, o cuando se trata, por ejemplo, de una actividad económica que impacta a nivel de calidad ambiental. Ciertamente, pues, ¿no? El procedimiento sancionador en esta línea, ¿no? Va a alojar una serie de entidades, van a compartir, sí, esta materia, pero en la práctica van a tener particularidades específicas. ¿No? Por ello, pues, ¿no? No es una mera casualidad que cada una de estas entidades cuente con su propio reglamento del procedimiento administrativo sancionador, debido justamente a la textura particular del bien jurídico que estos protegen. ¿Ok? En este caso, entonces, vamos a abordar, como ya ustedes han visto, el curso lo compone 4 módulos. Hay una sesión adicional que es de preguntas y respuestas, donde, bueno, se va a aprovechar, evidentemente, a razón de las dudas que tengan, algunos casos que quizás ustedes han visto, ya sea como abogados, como administrados o desde el ámbito público, ¿no? Hay mucho interés también del lado de los funcionarios públicos, por ejemplo, de poder motivar adecuadamente una resolución en materia sancionadora. Todo esto justamente va a ser motivo también de que esta última sesión tenga bien a poder, pues, responder sus dudas o consultas. Siendo yo así, entonces, nos vamos a acompañar 5 días, ¿no? Vamos a iniciar este jueves y vamos a finalizar, pues, ¿no? El próximo miércoles como tal. Y en este escenario, ¿no? Vamos a dar inicio con este primer módulo que va a abordar más que todo la temática general. No, no podemos hablar del procedimiento sancionador como tal en materia ambiental si no nos ponemos en un contexto, ¿no? Más allá de la aplicación del texto único ordenado de la ley de procedimiento administrativo general y todo lo que involucra la estructura del PAS como tal, es importante ponernos del lado exactamente de lo que convoca fase sancionadora en materia ambiental. Por ello, ¿no? Este primer módulo vamos a hablar un poco de la parte genérica de este contexto ambiental, partiendo evidentemente por la fiscalización ambiental como tal. Si bien es cierto, no vamos a abordar la fase de supervisión ambiental, porque ciertamente esto ya da para, no abarca el tema como tal, pero sí lo vamos a comentar brevemente relacionado justamente a lo que compone esto y cómo esto también a su vez desencadena la fase sancionadora. Seguido de ello vamos a hablar un poco de los procedimientos, o mejor dicho, de los principios que marcan el PAS, ¿no? Vamos a hablar de manera genérica, ciertamente vamos a hablar un poco de la estructura de cada uno de estos principios. Esto es importantísimo toda vez de que cuando se inicia un procedimiento sancionador y sobre todo, más que ello, cuando se concluye, es importante respetar principios de suma importancia como el debido procedimiento, por ejemplo, que en algunos casos es donde supone, ¿no? La gran falla en la continuidad del procedimiento sancionador y hace que quizás pues, lastimosamente sea declarado a nivel de nulidad debidamente por una falta de aplicación de este principio. Y en esa línea pues vamos a entrar a detallar, hacer un análisis correcto de cómo esto involucra justamente en la materia ambiental, ¿ok?
Finalmente vamos a dar, pues, finalizada la sesión, hablando un poco del rol de las autoridades que involucran justamente el procedimiento administrativo sancionador. Si bien es cierto, esto es un rol genérico, porque ya hemos adelantado, cada autoridad en el marco de su propio procedimiento sancionador va a tener particularidades, ¿no? Que ya tendrán cuentas a comentarlas cuando corresponda. En esa línea también es importante hablar justamente del rol de cada una de ellas, ¿no? Bajo ese alcance, entonces, en esta primera sesión, el logro es que ustedes conozcan, pues, básicamente los principales aspectos relacionados con esta potestad sancionadora aplicada a la materia ambiental, y a efecto de ello, pues, no puedan identificar de manera adecuada estos principios que componen el PAS ambiental y también, evidentemente, ¿no?, el rol que tienen cada una de estas autoridades. Bien, seguido de ello, pues, entonces, como es de costumbre, ¿no?, yo siempre suelo dar inicio estos temas relacionados a la potestad sancionadora y el tema de fiscalización ambiental con este gráfico, que siempre es muy ilustrativo, que nos da a entender exactamente dónde estamos en materia de cumplimiento de la norma. Lo que ustedes ven ahí básicamente es dos dimensiones que se tiene relacionadas al nivel de cumplimiento. El Estado, básicamente, ¿no?, a razón evidentemente de la representación que se ha dado a nivel de contrato social, de la propia población que les representa, despliega una serie de normativas. Estas normativas están anuadas, básicamente, ¿no?, o agregadas con la idea de que su cumplimiento, pues, asegura cierto estándar de protección de una serie de derechos que están regulados, pues, por ejemplo, a nivel constitucional, son respaldados ciertamente también por acuerdos y tratados internacionales, y que ciertamente, pues, la materia ambiental está o forma parte de esto, ¿ok? La materia ambiental como tal, ya sabemos evidentemente que parte desde los albores del siglo pasado, con la noción evidentemente en Estocolmo, relacionados al tema y la problemática ambiental, ¿no?, y los principios que esta la componen, y a partir de esa idea parte justamente la inclusión de políticas públicas en cada uno de los estados para asegurar el cumplimiento y salvaguardar, ¿no?, en este caso particular, como ya Estocolmo lo señalaba, a gozar de un ambiente equilibrado y saludable, ¿no?, siendo que en el caso peruano esto está recabado, evidentemente, en nuestro numeral 22 del artículo 2 relacionado a derechos fundamentales, que es de gozar de un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de nuestra vida. Siendo ello así, se infiere entonces que el Estado, ¿no?, lo que le importa es básicamente regular una serie de disposiciones jurídicas que tengan por bien asegurar este bien, ¿no? Más allá, evidentemente, del tema técnico, de los procedimientos específicos, por ejemplo, de evaluación previa, sea título habilitante, sea un instrumento de gestión ambiental, lo cierto que de fondo está justamente el aseguramiento del cumplimiento, ¿no?, de este estándar de protección para asegurar un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de nuestra vida. Entonces, ¿no?, bajo ese alcance, el Estado lo que le importa es dar cumplimiento a la norma ambiental por parte de la sociedad, nosotros, a efectos de contener, ¿no?, y cumplir ese estándar de protección. Pero las preguntas que siempre se nos viene es cómo lo hace para asegurarse, cómo el Estado se asegura el cumplimiento de dicha normativa. Y lo que ustedes tienen ahí es básicamente un nivel de intervención regulatoria. Básicamente hay dos dimensiones, ¿no? Podemos llamarla una negativa y otra positiva, o también podemos dar a nivel de intensidad de intervención regulatoria por parte del Estado, que no es otra cosa que simplemente la forma en cómo el Estado se involucra y se asegura del cumplimiento de la norma. El Estado entiende que si se cumple la norma, evidentemente se está respetando este estándar de protección. Pensemos, por ejemplo, en el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, o sea, agua, aire, suelo. Si las actividades económicas dan cumplimiento a estos secas, se infiere, ¿no?, que añade, básicamente con relación al propio concepto de ECA establecido en el artículo 33 de la Ley General del Ambiente, es que estos parámetros que se descargan al medio, ¿no?, al entorno, no suponen un riesgo a la salud y al ambiente. Y ciertamente, pues, nos desenvolvemos en un marco de seguridad y de protección de este bien jurídico protegido y también de nuestra salud. Bajo ese alcance, entonces, la forma en cómo el Estado logra hacer que la autoridad, o mejor dicho, las personas den cumplimiento son de dos vías, ¿no?
Una vía que no es muy conocida, o mejor dicho, no está muy bien desarrollada, a pesar de que contamos con una regulación desde 2014, es la parte positiva, ¿no? Voy a empezar desde aquí porque ciertamente es la menos conocida y es importante que ustedes pues tomen en consideración lo que mencionábamos a un inicio, ¿no? La forma de dar cumplimiento a la norma no es simplemente la fase sancionadora, existen más herramientas. Y la intervención regulatoria a nivel positiva es básicamente la forma en cómo el Estado se asegura de manera, entre comillas, innovadora, porque esto ya de innovador no tiene nada, tiene bueno, años en realidad a nivel de regulación, que está primero detallada en la Ley General del Ambiente, basada en dos criterios importantes, ¿no? Que es básicamente el régimen de incentivos, ¿no? Y las buenas prácticas, que lo que hace, ¿no? En términos sencillos de que se entienda, es premiar, ¿no? Premiar a las actividades económicas o todo particular que va más allá del cumplimiento de la norma, ¿no? Si yo aumento mi estándar de protección, voy más allá de lo que indica el marco normativo, indirectamente pues ya contiene el cumplimiento de la norma. Pero ¿por qué yo llego a esto? ¿Por qué yo estoy dando cumplimiento al marco normativo? Porque ciertamente hay una recompensa. Esta es la lógica de la intervención positiva, ¿no? O regulación positiva, como se suele también denominar. Es una forma en cómo el Estado se asegura el cumplimiento del marco normativo incentivando. Por ejemplo, ya la propia Ley General del Ambiente hablaba de contar con tributos verdes, por ejemplo, ¿no? Una forma de conjugar este mecanismo de incentivo, ¿no? Es algo evidentemente teórico, lastimosamente no ha habido mayor de abundamiento a nivel regulatorio en el caso peruano, pero es un ejemplo para que ustedes puedan entender a lo que hago referencia. En primer término, entonces, estamos hablando que la regulación positiva es un mecanismo de incentivo que tiene el Estado hacia quien realiza una actividad en concreto para que éste se vea, no valga la redundancia, incentivado a cumplir cierta acción ante, en este caso, un premio en específico. Puede ser un reconocimiento, que es lo más usual que hay en este marco regulatorio, o puede ser también algún beneficio basado en tema económico, ¿no? Por ejemplo, en un caso particular podría ser una reducción de impuestos, es algo que en teoría debería ser lo más correcto, no hay regulación en este extremo, pero lo que sí hay, por ejemplo, más allá del reconocimiento, es, por ejemplo, el tema del crédito en materia sancionadora. ¿Qué es esto? Básicamente el Estado lo que hace es, ¿no?, incentivar, ¿no?, o propiciar o promover diversas actividades económicas, aumenta su estándar de protección con el objeto básicamente de que éstas se vean, ¿no?, incentivadas en materia de, por ejemplo, reducciones de potenciales multas, ¿no? Esta regulación ciertamente nace en relación a la resolución ministerial 167-2014 de MINAN, ¿ok?, donde marca básicamente las bases fundamentales del régimen de incentivos basados en el cumplimiento de la norma ambiental. Y en esa línea, ¿no?, lo que hace el MINAN es dar o desplegar una serie de lineamientos por los que, por ejemplo, EFA ha recabado y de ellos se tiene, pues, ¿no?, una resolución de consejo directivo donde establece el régimen de incentivos aplicado a OEFA. En esa línea, por ejemplo, en el caso de OEFA, el cumplimiento del marco normativo se da incentivado por parte de las empresas si es que obtienen este reconocimiento con la idea de que como premio, si lo queremos ver de este modo, se aseguran, por ejemplo, un crédito en materia sancionadora. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, ¿no?, si mañana esta empresa está siendo supervisada, ¿no?, y se le inicia un procedimiento sancionador en el cual, bueno, pues esta puede ciertamente ser pasible de ser sancionada con una multa, lo que haría la empresa es activar este crédito para reducir hasta un 50% la multa impuesta. Lo cual, si le añadimos, por ejemplo, a una serie de atenuantes como la oportunidad de reconocimiento de la responsabilidad administrativa, podríamos justamente atrevernos a decir que podría reducirse hasta un 80 o 90% de la multa impuesta. Por tanto, la regulación positiva, que es básicamente el régimen de incentivos, no es algo ajeno a la potestad sancionadora, porque ciertamente si la empresa, ¿no?, se ve incentivada en el cumplimiento de esto, puede servirle en un futuro cuando se enfrente ante un procedimiento administrativo sancionador. Lo que estamos comentando básicamente se denomina potestad promotora, ¿ok? La capacidad entonces del Estado
para poder promover, incentivar y cuando corresponda, pues premiar el cumplimiento del marco normativo. La tendencia sería, en realidad, que esto sea, pues, lo que debería caminar de aquí en adelante, ¿no? El Estado tiene herramientas como hemos mencionado el régimen de incentivos, ¿no? Y las buenas prácticas en materia ambiental, que ya tiene su marco normativo que hemos mencionado, pero que lastimosamente aún falta regulación por parte de las autoridades fiscalizadoras, ¿no? Existe el caso de OEFA, que tiene este marco normativo aplicado y que incide evidentemente en el procedimiento sancionador, y recientemente, ¿no? Este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones también ha regulado su reglamento sancionador en materia ambiental de su sector y ha establecido también un régimen de incentivos. Lastimosamente, el régimen de incentivos del Ministerio de Transportes solo finaliza con un reconocimiento honorífico, ¿no? Lo cual, evidentemente, pues, consideramos, ¿no? De que la norma despliega una serie de herramientas mayores al simple reconocimiento y bajo ese alcance, pues, ¿no? Es muy poco probable de que una empresa se vea una vez más incentivada al cumplimiento de la norma. Bajo ese alcance, entonces, bajo ese contexto en el cual tenemos un nivel de regulación positiva, ¿no? Ciertamente tímida, relacionada evidentemente a la promoción del cumplimiento del marco normativo, lo que sucede es básicamente que el Estado ha brindado su mayor esfuerzo al otro lado, ¿no? La regulación, si la queremos entender de nivel negativo. Negativo porque se basa en el castigo, ¿no? Y esa es justamente la potestad sancionadora. No es otra cosa que la capacidad del Estado, ¿no? De reprimir actos contrarios cuando la norma no es cumplida por parte de la población, por parte de titulares de actividades económicas o parte de personas naturales sujetas justamente al cumplimiento del marco normativo. Véase, por ejemplo, el marco de los residuos sólidos. Dicho esto, entonces, estamos hablando de que en este último supuesto, la regulación negativa es donde el Estado más se ha concentrado. Esto no es mera casualidad, ¿no? En realidad, el tema sancionador siempre estuvo presente, ¿no? Desde los albores del derecho, ¿no? Basta simplemente ver el tema de Código de Hammurabi, ¿no? Y ver ahí, ¿no? La serie de aspectos que se tenía para la sana convivencia de aquel entonces en la antigua Mesopotamia, y ¿no? Cuando existía un incumplimiento del mismo, pues había un castigo, ¿no? Esta lógica, evidentemente, que, bueno, el caso del Código Hammurabi involucraba castigos que ciertamente eran castigos fuertes, ¿no? Incluso en algunos casos suponía, bueno, pues, ¿no? El desprendimiento de ciertas extremidades de las personas. Estos castigos básicamente han acompañado esta lógica hasta nuestros tiempos. Evidentemente, ya no estamos hablando de un castigo que involucre la integridad de la persona, pero sí involucra ciertamente la restricción de ciertos derechos fundamentales. Cuando hablamos de potestad sancionadora, hacemos justamente evocación al jurisprudencia del Estado, ¿no? Esta facultad de imponer sanciones y sobre todo de hacer cumplir la norma basada en esta imposición de sanciones es la que, ¿no? Va a ser justamente materia de este curso. Vamos a desentrañar y, bueno, desmenuzar un poco cómo se va a repartir esta potestad sancionadora en la serie de etapas que involucra el procedimiento sancionador. Pero también es importante considerar que la potestad sancionadora no solamente está restringida al ámbito administrativo. Ciertamente, ¿no? Y ya cuando veamos cada uno de los principios del procedimiento sancionador, nos va, sobre todo aquellos que ya son más afines al tema penal, les va a sonar, ¿no? Ciertamente muy similar a los principios que acompañan, evidentemente, la materia penal, ¿no? Desde el principio de licitud, principio, bueno, que involucra obviamente un símil, ¿no? La presunción de inocencia, o el debido procedimiento, ¿no? Que involucra un símil al debido proceso de naturaleza constitucional. Bajo ese alcance, entonces, no es mera casualidad, toda vez de que la fase sancionadora o la potestad sancionadora tiene una doble dimensión, una dimensión administrativa o de menor intensidad y una de mayor intensidad restringida a la materia penal. Si bien es cierto, ¿no? Como se puede advertir ahí en la gráfica, daría a entender de que en la práctica, ¿no? Esto ya está bien diferenciado, no hay mucho que abordar en realidad. Sabemos que las acciones de menor intensidad se restringen al tema administrativo y los de mayor intensidad al tema penal. Lastimosamente esto no es así, ¿no? Tenemos unas fiscalías especializadas en materia ambiental con harto carga procesal debido a básicamente una falta de delimitación.
la práctica no existe una frontera, lastimosamente, en materia ambiental entre lo administrativo y lo penal. Esto conlleva que las fiscalías justamente vean los mismos casos que la administración pública. Ciertamente, ¿no? Si bien es cierto, en el caso peruano hay autonomía de responsabilidad, en este caso la administrativa y la penal, ello no supondría en que básicamente pues no existiese un marco diferenciador basado justamente en que la fase penal es la última ratio. Sin perjuicio de ello, esto ya vamos a abordar y detallar más adelante, pero la idea en este momento es que la potestad sancionadora se rige tanto en la vía penal como administrativa, ¿no? Bajo esa lógica, entonces estamos mencionando de que la vía administrativa forma parte justamente de la fase sancionadora y es una forma, evidentemente, también de asegurar el cumplimiento del marco normativo, ¿no? En este caso ya no es la recompensa, como el Estado se asegura, el cumplimiento de la norma, sino es básicamente la posibilidad de sanción, ¿no? Véase justamente una capacidad disuasiva basado justamente en la posibilidad de una afectación, en este caso, de nuestra esfera patrimonial. Véase una multa como tal. Pero no solamente pensemos en la esfera patrimonial a nivel, evidentemente, de dinero. Pensemos también en una serie de situaciones conexas que acompañan la fase sancionadora, como por ejemplo la incautación de bienes y materiales que forman parte de nuestra actividad económica y forma parte, evidentemente, de la materia a sancionar, e incluso también la restricción de ciertos derechos, como por ejemplo derechos de índole económica, que involucren la paralización de nuestro negocio, la paralización de nuestra actividad económica basada justamente en una suspensión de la misma, o también, por qué no decirlo, ¿no? Una paralización de ciertos componentes que a su vez, ¿no? Involucran también lastimosamente una paralización de toda la actividad porque ese componente es un componente principal para nuestro proceso económico, no sea productivo o extractivo. La pregunta es básicamente cómo se asegura, ¿no? El Estado que se está cumpliendo el marco normativo y así poder desencadenar, por ejemplo, la potestad promotora o la potestad sancionadora. Y básicamente lo que se tiene pues en medio de esta gráfica es la forma de acreditar, ¿no? Este es el eslabón que une, ¿no?, ambos lados para poder asegurar que se cumpla con el marco normativo o se está sobrecumpliendo y a base de ello, si hay que hay regulación, se premie ese actuar o en su defecto no se está cumpliendo el marco normativo y eso desencadena justamente el inicio de un procedimiento sancionador. Es importante mencionar que la fase fiscalizadora no tiene, o la potestad fiscalizadora no tiene por objeto determinar el grado de responsabilidad. Y también es importante considerar que el procedimiento administrativo sancionador tampoco tiene por objeto sancionar. ¿Ok? Estas dos dimensiones o estas dos potestades del Estado suceden en la práctica porque lo que quiere asegurar el Estado es el cumplimiento del marco normativo. Y esto es así porque incluso en la fase fiscalizadora existe diversos criterios como la fiscalización responsiva, ¿no?, y facultades como por ejemplo un eximente de responsabilidad que es la subsanación voluntaria, que van a suponer justamente la forma en cómo el propio administrado de primera cuenta puede poder corregir el error del marco normativo y ciertamente no iniciar la fase sancionadora. Pero si ha iniciado la fase sancionadora, esto no supone directamente que la autoridad va a sancionarlo porque sí. La fase sancionadora en realidad es una oportunidad para que el administrador pueda demostrar, en este caso, que no es responsable administrativamente en materia, evidentemente, del cumplimiento del marco normativo. Bajo esa lógica, entonces, podemos atrevernos a decir que el procedimiento administrativo sancionador en realidad es una forma de determinar el grado de responsabilidad administrativa. Y cuando digo grado, este grado puede ser total, entiéndase, pues, ¿no?, que todo lo que se le está imputando al administrado es correcto, ¿no? Se ha asegurado el medio de prueba y evidentemente con eso ha podido posibilitar, ¿no?, la lógica de que existe un incumplimiento y esto desencadena la sanción, o ese grado puede ser igual a cero, y ciertamente pues el administrado no es responsable en materia administrativa y el procedimiento administrativo se archiva. ¿Ok? Pero la forma para llegar, la forma inicial o de este eslabón es la potestad fiscalizadora. Es la forma de acreditar el cumplimiento de la norma, ¿no? Esto está fundado justamente en la detección y la prevención.
Cuando hablemos de fiscalización ambiental, ciertamente estamos hablando de que mucha de la facultad que desencadena el procedimiento administrativo sancionador pasa por una etapa fiscalizadora o supervisora, como se denomina en temática de fiscalización ambiental. Esta fase supervisora está fundada justamente en el mecanismo de prevención. Cuando la autoridad de fiscalización ambiental, sea OEFA, sea ANA, sea OSINFOR, desarrolla evidentemente su planificación a nivel de fiscalización, primero parte de la idea o de la premisa de actividades más riesgosas de cara, evidentemente, al tema ambiental, basada, por ejemplo, en la idea de número de procedimientos sancionadores anteriores, basada en la idea del número de denuncias ambientales que tiene un tal administrado determinado, o también basado justamente en la propia naturaleza de la actividad, ¿no? Por ejemplo, un proceso digamos, por ejemplo, tema de hidrocarburos, ¿no? De extracción del mismo, o también un tema minero, o por ejemplo, industria pesada. Básicamente, pues supondrá un riesgo necesario que involucre que haya mayor atención que, por ejemplo, una actividad de menor escala, una actividad artesanal, entre otros, ¿ok? Bajo esa lógica, entonces, la potestad fiscalizadora es la forma en cómo el Estado se asegura que se está cumpliendo el marco normativo. Y según sea el caso, pues eso va a desencadenar la potestad sancionadora o la potestad promotora. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque básicamente la fiscalización ambiental, de la que estamos haciendo referencia y forma parte, evidentemente, del procedimiento administrativo sancionador en materia ambiental, va a abarcar tanto la potestad promotora, la potestad fiscalizadora y la sancionadora en el extremo, evidentemente, de la fase administrativa. La fiscalización ambiental, que compone también parte del procedimiento administrativo sancionador en materia ambiental, forma parte, evidentemente, de esas tres dimensiones, ¿no? Cuando hablemos de fiscalización ambiental, entonces estamos haciendo referencia a la potestad promotora en el extremo del régimen de incentivo de UEFA, por ejemplo, o, bueno, ahora también del MTC. La potestad fiscalizadora, entiendes en este caso, bueno, la potestad de supervisión ambiental y la potestad sancionadora en el extremo justamente de la sanción en la vía administrativa. La fiscalización ambiental está reservada para estos tres alcances o estas tres potestades. La única salvedad es que la fase sancionadora solo se restringe a aquella de índole administrativa. ¿Ok? Por cierto, en cada slide estoy dejando el marco normativo que ustedes obviamente pueden revisar para ahondar mayor o hacer mayor abundamiento justamente a la pequeña exposición que estamos dando. Bajo ese alcance, entonces, vamos a dar inicio a los aspectos generales pues, de la potestad sancionadora en materia ambiental, ¿no? A ver, un segundo, por favor. Ya. Primero que nada, pues cuando hemos hablado de la potestad sancionadora, esto se enmarca en la fiscalización ambiental. Y hemos dicho que la fiscalización ambiental involucra justamente la potestad promotora, supervisora o fiscalizadora y sancionadora. Pero la fiscalización ambiental evidentemente es más que eso, ¿no? Ciertamente esta inicia con la etapa de evaluación ambiental. Mucho se confunde la evaluación ambiental también con la evaluación del impacto ambiental. Y evidentemente esto no es correcto. La evaluación del impacto ambiental, que se restringe para el caso del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, está reservado para evaluar el impacto de las actividades antropogénicas que realiza la persona humana, el ser humano, hace pues actividades económicas en concreto. Por su parte, la evaluación ambiental en materia de fiscalización ambiental hace referencia justamente a la evaluación que se hace al entorno. Véase un ecosistema, véase un bosque, un humedal, un páramo, un bofedal, una cuenca hidrográfica, una cuenca atmosférica, entre otros. La idea de hacer una evaluación en el entorno supone básicamente saber el estado de la calidad ambiental de ese entorno y que cuando corresponda determinar causalidad entre básicamente una variación de parámetros que afectan la calidad en ese entorno y su consecuente, evidentemente, generación basado en algunas actividades económicas, lo cual va a desencadenar la siguiente fase, que es la de supervisión ambiental, que es básicamente este proceso o este procedimiento de verificación de obligaciones ambientales fiscalizables. Cuando esto llegue, evidentemente, al procedimiento administrativo sancionador, es más que probable, ¿no?, que previamente ha existido una fase de supervisión ambiental donde evidentemente pues al administrado se le ha visitado a su unidad fiscalizable, han recabado evidentemente un acta de supervisión, ¿no? Y ciertamente pues no, esto va desencadenado que se elabore un informe de supervisión donde se recomienda el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no?
Si bien es cierto, no es materia de este curso hablar de la fase de supervisión, es importante destacar algunas consideraciones iniciales. Muchos de los procedimientos sancionadores nacen obviamente a cuenta de la fase de supervisión. Y muchos de estos también, ¿no? Tienen ciertos defectos que van a arrastrar, ¿no? Y van a llegar al procedimiento sancionador y este procedimiento sancionador puede básicamente caerse debido justamente a esta falta de criterios que se desarrollan en la fase supervisora. Uno de los ejemplos muy usuales básicamente es el tema de la posibilidad del administrado, ¿no? De dar cuenta de que él estuvo presente en el caso de la supervisión. Ya sea, por ejemplo, que un administrado no desee firmar el acta de supervisión, ¿ok? Y evidentemente, esto es su derecho, ciertamente, pero esto supone que el supervisor debe dar cuenta de ello, ¿no? O en su defecto, cuando el administrado intenta justamente contradecir el criterio del supervisor, sobre todo cuando se trata de temas más técnicos, y la falta, evidentemente, de la recabación de estas observaciones en el acta de supervisión puede suponer justamente un defecto que acompañe el procedimiento administrativo sancionador y ciertamente esto devenga en la nulidad del mismo justamente por vulneración al debido procedimiento. El debido procedimiento va a involucrar justamente el derecho a la defensa y también el derecho que tiene el administrado de poner básicamente, pues, ¿no? Sus criterios relacionados, obviamente, a la materia supervisada y con ello, pues, va a servir incluso para la fase instructora y sancionadora para poder merituarlos, analizarlos y considerarlos o no. Pero es importante que esto justamente es una obligación del supervisor que lo contenga dentro del acta de supervisión per se. ¿Ok? Entonces, la fase de supervisión tiene por objeto eso, ¿no? La supervisión en realidad no es simplemente realizar una visita a la unidad fiscalizable. Y no solamente pensemos en OEFA, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que realiza, véase, una autoridad regional en materia forestal, ¿no? Las actas, por ejemplo, que suceden ahí se dan a razón, por ejemplo, de una incautación de madera que no tiene un permiso correspondiente o de fauna silvestre que tampoco lo tenga. Entonces, esto desencadena que el acta sea el inicio, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de una supervisión programada. Puede darse el caso de que esto se dé a razón de una denuncia ambiental, entre otros, ¿no? También es importante considerar que la supervisión tampoco no se da únicamente en el lugar, ¿no? Puede ser también una supervisión en gabinete. Esto supone la potestad que tiene la autoridad supervisora, en este caso, para poder solicitar al administrado una serie de documentaciones que logren acreditar que, por ejemplo, se está cumpliendo o no el marco normativo, ¿no? Véase, por ejemplo, un minero artesanal que tiene un IGAFON aprobado, ¿ok? Y bueno, pues no, la autoridad fiscalizadora del gobierno regional o supervisora, sea la Dirección Regional de Energía y Minas, la Autoridad Regional Ambiental, según sea el caso, bueno, va a solicitar en este caso por escrito, con unos días, obviamente preclusibles, ¿no? Que el administrado, pues, remita esa información y a efectos de poder justamente corroborar el cumplimiento, por ejemplo, del nivel de monitoreos, que acredite las fechas, ¿no? Del monitoreo como tal, entre otros, que están devenidos evidentemente en el instrumento de gestión ambiental correspondiente. Cabe destacar, pues, ¿no? Que, por ejemplo, las normas en el marco normativo, por ejemplo, para la realización de monitoreos, hacen mucho énfasis, ¿no? En la idea de que estos monitoreos a nivel de frecuencia se dan a nivel del instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, un protocolo, el protocolo de la ANA, en materia de recursos hídricos, hace bastante énfasis en la idea de que los instrumentos de gestión ambiental son, para el caso de actividades económicas, la fuente principal del desarrollo justamente de las frecuencias de los monitoreos como tal. Por tal razón, ciertamente mucha regulación ambiental sectorial hace énfasis en la idea de los reportes de monitoreos en los plazos establecidos, evidentemente, en el instrumento de gestión ambiental o, ¿no?, de manera legal cuando ya lo supone, véase, pues, ¿no?, el sector de hidrocarburos o el sector eléctrico como tal. ¿Ok? Bajo esa lógica, entonces, la fase supervisora es la fase o aquella fase en la cual se logra acreditar el cumplimiento del marco normativo o no. Se logra acreditar simplemente a nivel de medios de prueba, pero una cosa es determinar el grado de responsabilidad. Para ello, evidentemente, está la siguiente fase, la fase de fiscalización y sanción, que corresponde justamente la acción de hacer investigación previa
y ciertamente no estamos hablando de la fase supervisora, sino más bien de la fase instructora. Y esto es algo que siempre, bueno, en algunos casos, algunas autoridades olvidan, que la fase instructora también tiene por objeto hacer investigación. Se piensa únicamente que la fase supervisora está desarrollada para tal efecto, ¿no? Basta simplemente que el supervisor vaya a la unidad fiscalizable o pida la información y ya tengo suficiente insumo para poder desarrollar o no el inicio de un procedimiento sancionador. Pero esto no es correcto. Toda vez que en la fase de fiscalización y sanción, en la vía, evidentemente, de instrucción, está presente justamente también estas facultades. Ciertamente, entonces, ¿no? La fase de investigación involucra, ¿no? La idea de instruir el procedimiento y llegar, evidentemente, al medio del asunto, alcanzar la verdad, ciertamente. Bajo ese alcance, entonces, la fase de fiscalización y sanción involucra, pues, la idea de investigar hasta determinar el grado de responsabilidad y cuando corresponda, evidentemente, pues, imponer una sanción y también medidas administrativas, véase una medida correctiva o complementaria según sea el caso. ¿Ok? Pero también involucra el otorgamiento de incentivos basados obviamente en el cumplimiento de la norma ambiental. Todo esto se denomina fiscalización ambiental, pero de acuerdo al numeral 2.2 del artículo 2 de la Resolución Ministerial 247-2013 MINAM, que es el régimen común de fiscalización ambiental, todo esto que hemos hablado se denomina fiscalización ambiental en sentido amplio, siendo que en el caso de la fiscalización y sanción, que es lo que nos convoca en este curso, se denomina fiscalización ambiental en sentido estricto. Por tanto, lo que vamos a hablar a lo largo de todas estas sesiones es ciertamente de la fiscalización ambiental en sentido estricto. Ciertamente es parte del procedimiento administrativo sancionador en materia ambiental y se denomina también a su vez fiscalización ambiental en sentido estricto. Otro punto también resaltante es delimitar el ámbito de actuación. Muchas veces se piensa que la materia ambiental, en algunos casos, solamente tiene que ver con el tema de protección o conservación de la biodiversidad, ¿no? En un momento he escuchado comentarios, pero la fiscalización ambiental está en consonancia con el mismo concepto de ambiente, ¿no? El concepto de ambiente que involucra, bueno, los elementos bióticos, abióticos, culturales, sociales, que se despliegan de manera sistémica en un lugar determinado. Siendo yo así, entonces, la fiscalización ambiental, que va a ser materia del procedimiento administrativo sancionador en materia ambiental, va a involucrar, pues, cumplimiento de obligaciones relacionadas a la protección ambiental, basada, por ejemplo, en temas de calidad ambiental, aire, agua, suelo, ruido ambiental, ¿no? O incluso servicios ecosistémicos cuando corresponda, o el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, ¿no? Véase bosques, ¿no? Fauna silvestre, también recursos genéticos, algo que muchas veces se olvida. Esto incluso está desde la ley de aprovechamiento y conservación de la diversidad biológica, una ley muy antigua, ciertamente, pero que está vigente y hace énfasis en el tema de los recursos genéticos y también, ¿por qué no mencionarlo, el tema de los recursos hidrobiológicos? Y aunado a ello podemos añadir el tema de recursos hídricos. Es evidente que, como hemos mencionado recursos hídricos, y en la primera hemos hablado de agua, estamos hablando de calidad de agua, tema de protección ambiental y en el tema de aprovechamiento sostenible, del aprovechamiento del recurso hídrico de manera sostenible. Todo ello sobre la base de aspectos socioambientales. ¿Por qué aspectos socioambientales? Porque ciertamente muchos de estos compromisos se enmarcan en una idea de generación de obligaciones específicas que tienen incidencia social. Esto supone, por ejemplo, que un administrado que obtenga una certificación ambiental a razón de la aprobación de su instrumento de gestión ambiental, dentro del contenido de los compromisos asumidos, no solamente están aquellos de índole ambiental, sino que basados en esta idea de impactos identificados, se intenta mitigar también a razón del modus vivendi de la sociedad que va a ser ciertamente variada, donde se va a alojar el proyecto. Y por ello, evidentemente, el instrumento de gestión ambiental tiene dentro de su contenido, por ejemplo, planes como el de relaciones comunitarias, donde el administrador asume compromisos basados justamente en estos impactos sociales y ambientales identificados de cara a realizar compromisos específicos con la población. Siendo que esto, a pesar de que es una materia evidentemente social, forma parte del instrumento de gestión ambiental y que ciertamente pues, es también materia fiscalizable y también desencadena el procedimiento administrativo sancionador. Hay procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental, por ejemplo, que han iniciado por la falta de cumplimiento del plan de relaciones comunitarias, ¿no? Véase, por ejemplo, el desarrollo de N talleres, ¿no?
y el administrado alcanzó a un 90% de N talleres, ¿no? Y a su criterio él consideraba que esto era suficiente para acreditar el cumplimiento de la responsabilidad ambiental devenida del instrumento de gestión ambiental. No obstante, a criterio, por ejemplo, de UEFA, esto no era así porque básicamente este tenía como criterio cumplir el 100% y a cabalidad de todo lo señalado en el instrumento. Son criterios, evidentemente, que van a formar parte, ¿no?, de la materia del procedimiento administrativo sancionador en materia ambiental, y que ciertamente, pues, ¿no?, ya va a depender justamente del análisis concreto que se desarrolle. Ahora bien, este es el primer elemento. El segundo elemento es el tema de las obligaciones ambientales. Las obligaciones ambientales, ¿no?, es algo que siempre se suele definir en materia de fiscalización. Pero, ¿qué son exactamente las obligaciones ambientales, no? Primero que nada, estamos hablando, sí, en efecto, ¿no?, de acciones de hacer y no hacer. ¿Pero sobre qué? Sobre, evidentemente, protección del ambiente y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y aspectos socioambientales. Básicamente, el concepto que hemos mencionado previamente. ¿Dónde están alojadas estas obligaciones? Primero que nada, están alojadas evidentemente en la norma ambiental. Y cuando hablemos evidentemente del procedimiento administrativo sancionador en materia ambiental, esto nace, primero que nada, de la norma que ejerce la autoridad. Por ejemplo, veas el CERNAM, ¿no? El CERNAM tiene como resguardo, por ejemplo, el cumplimiento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Y evidentemente existe un decreto legislativo que aborda el tema sancionador en materia del CERNAM y que este año en concreto pues ha renovado su procedimiento administrativo sancionador. Ese es un marco de actuación específico. Pero esto no es únicamente lo que el CERNAM también puede formar parte, evidentemente, de lo que va a fiscalizar. Puede ir más allá de la norma en sí. Entonces, y adicionalmente puede hacer uso también del marco normativo transversal o transsectorial. Por eso las fuentes de obligaciones ambientales, como primera cuenta, están alojadas en la normativa ambiental. Pero esta normativa ambiental no solamente se va a restringir en un solo sector o un ámbito territorial, veas el local o regional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un titular industrial. Titular industrial, ciertamente, como primera cuenta, tiene que dar cumplimiento al marco normativo del reglamento sectorial de la industria manufacturera y el comercio interno, por ejemplo, ¿no? En este caso particular, el artículo 13. Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, también ¿no?, está obligado a dar cumplimiento a otros marcos normativos relacionados, por ejemplo, al estándar de calidad ambiental de agua, de aire, de suelo, o también está obligado a dar cumplimiento a la ley de gestión integral de residuos sólidos. Tanto ECAS como residuos sólidos constituyen una norma ambiental transsectorial, trasciende los sectores, ¿no? Por tanto, las fuentes de obligaciones ambientales no solamente están constreñidas o alojadas en un sector económico en específico. Están alojadas, evidentemente, en distintos marcos normativos, ¿no? Y también pensemos en nosotros como ciudadanos, ¿no?, o personas naturales. Nosotros también estamos obligados al cumplimiento de la norma ambiental. Por ejemplo, a nivel local. Ciertamente estamos obligados, por ejemplo, cuando el municipio competente lo regule, ¿no?, a, por ejemplo, disponer nuestros residuos sólidos en el horario, ¿no?, de recolección municipal. Las municipalidades, por ejemplo, emiten un marco normativo para dar cumplimiento justamente al horario de recolección de residuos sólidos y el usuario, en este caso nosotros, tenemos que respetar. Perjuicio, evidentemente, de que nos inicien o nos sancionen por ese incumplimiento del horario establecido y disponer, evidentemente, nuestros residuos sólidos en un horario fuera del mismo. ¿Ok? De igual forma, también, por ejemplo, ya en el año 2020 cambió la ley de residuos sólidos, hubo una variación en razón del decreto legislativo 15.001, y en esa lógica se estableció de que las municipalidades, por ejemplo, ya mediante ordenanza municipal podrían obligar al usuario, al vecino, básicamente a tener que hacer la segregación basada evidentemente en la norma técnica de este sistema de colores en materia evidentemente de residuos sólidos. Bajo esa línea, entonces, también no solamente pensemos que las obligaciones ambientales están solamente alojadas en las normas transsectoriales o sectoriales, también nos impacta a nosotros, ¿no?, basados evidentemente en la norma municipal o regional, según sea el caso, ¿no? Regional B hace, por ejemplo, las ordenanzas que ha sacado, en este caso, el Gobierno Regional de la Libertad para el tema del desplazamiento de insumos peligrosos, en el caso de la minería artesanal y la pequeña minería. Bajo esa línea, entonces, vemos que la normativa ambiental es una fuente sustancial de obligaciones, ¿no?
Esto ciertamente se denomina obligaciones genéricas, ¿no? Porque impacta a un número determinado de la población como tal. De otro lado, tenemos evidentemente los instrumentos de gestión ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental pueden ser tanto los devenidos del CEIA, ¿no?, de naturaleza preventiva, porque básicamente lo que hacen es alojar proyectos, algo que todavía no existe y se previene el impacto, o de naturaleza correctiva, basado en actividades en curso, ¿no?, devenidos evidentemente de actividades que no han tenido un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, y que, según sea el caso, pues en ambas situaciones el administrado va a tener que asumir compromisos específicos. Esos compromisos no van a ser exigibles para otro administrado nada más que a él. Esta lógica, pues, esta es otra fuente de obligaciones ambientales, ¿no? Pero no solamente pensemos en el instrumento de gestión ambiental como el estudio de impacto ambiental, el EIA, el FTA. Vamos más allá. Pensemos, por ejemplo, en un plan de manejo forestal o una declaración de manejo forestal, por ejemplo, en una DEMA, ¿no?, o un PMF. Ciertamente, entonces, estamos hablando que los instrumentos de gestión ambiental trascienden evidentemente a los sectores, se alojan evidentemente en la obligatoriedad de su construcción y aprobación por parte de la autoridad competente, y a razón de ello, ¿no?, a razón de la notificación, son exigibles a esa persona en específico o a ese titular en específico. Por tanto, este tipo de obligaciones son de naturaleza específica como tal y están alojados evidentemente en una serie de compromisos que también pues devienen evidentemente del cumplimiento de los mismos y son fiscalizables, ¿no? Pero las obligaciones ambientales no solamente o únicamente están alojados en la norma o en el IVA, también están alojados también en las disposiciones y mandatos emitidos por la autoridad. Véase una autoridad que, por ejemplo, pues dispone la paralización de la, en este caso, de la actividad económica o la suspensión de ciertas actividades o la suspensión de algún proceso productivo o extractivo, o véase también, evidentemente, la orden de reparar el daño ocurrido, ¿no?, debidamente acreditado en este caso en el marco de un procedimiento sancionador, y en esa lógica también pues constituye fuentes de obligaciones y su incumplimiento es sancionable. Sobre este extremo también es importante considerar algo, ¿no?, y es necesario hacer un pequeño paréntesis. A veces se confunde y se piensa que las medidas administrativas son una forma de sanción, y no es correcto. La sanción concretamente está definida justamente en la restricción de ciertos derechos. La idea de las medidas administrativas, más que sanciones, son ideas correctoras, o mejor dicho, son remedios que se tienen para poder corregir la conducta desarrollada por el administrado. No tienen por objeto ciertamente determinar el grado de responsabilidad. Su naturaleza va enfocada a reparar o corregir ciertas conductas que son contrarias al marco normativo o que suponen riesgo, en este caso, en el tema ambiental. Lo que sí va a ser sancionable en esta línea es justamente su incumplimiento, ¿no? Sobre el tema de medidas administrativas, ciertamente existe también todo un tema, una naturaleza particular de las mismas, ¿no? Estos evidentemente son impuestas, ¿no? Se inicia un procedimiento sancionador ante su incumplimiento, pero la forma previa, ¿no?, de poder ejecutar esta medida puede ser pasible de ser obviamente cuestionada. Y la cuestión, estamos hablando evidentemente del inicio de un procedimiento recursivo. Véase, por ejemplo, una reconsideración o una apelación. Sin perjuicio de ello, también es importante considerar lo siguiente: muchos administrados piensan y se confían en la idea de que la medida administrativa, al haber sido cuestionada en vía evidentemente administrativa, supone una suspensión de la ejecución de la misma, lo cual no es correcto. La misma ley del CINEFA, ¿no?, la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, hace un énfasis muy claro en la idea de que las medidas administrativas no son suspendidas justamente por cual acción recursiva que haga el administrado. Por lo tanto, más allá de la reconsideración o apelación que se haga, la medida administrativa sigue corriendo el plazo para su ejecución conforme a lo que dispone el acto administrativo que imponga esa medida administrativa. Ciertamente, pues su incumplimiento deviene y desencadena un procedimiento sancionador en específico. No forma parte del procedimiento sancionador inicial o principal, si quieren, ¿no?, sino que es uno paralelo que va caminando y en específico se da por el incumplimiento de la medida administrativa. La medida administrativa, entonces, es pues otra fuente de obligaciones ambientales, ¿no? De esos hay diversos, ¿no?
desde un mandato de carácter particular para iniciar un programa o un estudio de monitoreo. Hace no muy poco estábamos reflexionando en algunos espacios sobre ese extremo, o también, pues, obviamente, del actualizar el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Bajo ese alcance y esa lógica se entiende, obviamente, que el procedimiento administrativo sancionador inicia por el incumplimiento de esta tercera fuente de obligaciones ambientales, que es básicamente, pues, las medidas administrativas. Pero existe una más que no mucho se toma en consideración. Pero cuando hablemos, por ejemplo, de la Autoridad Nacional del Agua, ciertamente va a tomar especial protagonismo. Y es justamente otra fuente de obligaciones basadas, pues, en títulos habilitantes, ¿no? Vas a encontrar